escuchamos, más y más vamos a aprender y así el mensaje no se nos va a olvidar, porque sabemos de que el pastor siempre dice, ¿quiénes se acuerdan del mensaje del domingo pasado? La mayoría no se acuerda. ¿Por qué? Porque no lo conversaron, porque no lo platicaron, porque solo lo escuchamos y se quedó. Y nos metimos a nuestro diario vivir, a nuestra vida cotidiana y el mensaje desapareció. Pero sabemos de que si nosotros venimos a la iglesia es para renovar nuestras fuerzas, para llenar nuestra copa y así podernos alimentar, porque el cuerpo así se alimenta de comida, de frijoles, de arroz, y el espíritu se alimenta de palabras de Dios, de alabanza, de oración, de ayuno, de leer la palabra, conversar con otros de la misma palabra. Entonces así de que va a quedar un tiempo después para que nosotros conversemos. Amén. Amén. Dios le bendiga. Amén. Bueno. Gloria. Bueno, les voy a pedir que me acompañen en Primera de Samuel. Aleluya. Amén. Cuando lo tengan todos, me dicen amén. Amén. Okay. Bueno, vamos a leer Primera de Samuel. Le voy a dar lectura, ¿verdad? En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y dice así. Capítulo 1, perdón. Del capítulo 1, del 1 en adelante. Amén. Y dice así la palabra. Hubo un varón de Ramataim, de Sofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jerobán, hijo de Elú, hijo de Taú, hijo de Su Efrateo. Venía él y dos mujeres, uno era el nombre Ana y el de la otra era Penina. Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Y todos los años en aquel varón subía a la ciudad para adorar y para ofrecer sacrificios a Jehová de los ejércitos en Silo, donde estaban dos hijos de Elí, Orní y Fines, sacerdotes de Jehová. Y cuando llegaba el día en que Caná ofrecía el sacrificio, daba Penina su mujer y a todos sus hijos, a todas sus hijas, cada uno su parte. Pero Ana daba una parte escogida, porque amaba a Ana, aunque Jehová no le había concedido tener hijos. Y su rival la irritaba, la enojaba, la entristecía, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Hasta ahí vamos a llegar. Amén. Para llegar a la esencia del mensaje. Amén. Amén. El mensaje, lástima que no hay proyector, pero el mensaje yo le puse de título La importancia del Espíritu Santo en mí. Y cuando entremos a la esencia del tema vamos a entender por qué yo le puse ese título. Cuando hermana Karina a mí me dijo que preparara un tema, yo le dije a ella, yo tengo un tema, que yo le dije, es la fe de Ana. Pero cuando yo empecé a estudiar el mensaje y empecé a preparar la clase, el Señor me reveló otro tema, la importancia del Espíritu Santo en mí. Y ahora le voy a decir por qué, ¿verdad? Dios en su infinita misericordia, ¿verdad? Él nos permite que pasemos pruebas, que pasemos enfermedades, angustias, necesidades económicas, etc. Él nos permite, pero porque siempre hay un propósito por el cual Dios permite que pasemos eso, ¿verdad? ¿Quién fue Ana? ¿Verdad? Era una mujer de Dios, temerosa de Dios, ¿verdad? Y la encontramos siempre nosotros, ¿verdad? Buscando siempre del Señor, pero sin embargo, ¿verdad? Dice la historia que
que tenía una rival, que era Penina. A pesar de que supuestamente la historia dice que Ana era la primera esposa de Elcana, ¿verdad? Penina era prácticamente la segunda esposa, pero sin embargo Penina la tenía de menos porque tenía hijos y porque Ana era estéril, ¿verdad? Y entonces, y eso a Ana la irritaba, ¿verdad? Irritar significa enojarse. Ella se enojaba porque cada vez que se llegaba el tiempo de que tenían que ir a dar las ofrendas a Jehová de los ejércitos, siempre Penina le recalcaba de que ella era estéril y que ella era privilegiada porque tenía hijos, ¿verdad? Dice también de que Ana, después que se enojaba, le venía el sentimiento de tristeza. Ella se ponía triste, se desconsolaba, porque caía en un punto donde nosotros como mujeres somos más débiles en ese aspecto porque somos más sentimental. Y a veces cuando nos gana la furia de alguien que nos está irritando, después nos llega una tristeza, porque le preguntamos a Dios por qué nos pasa eso, por qué Dios nos permite que pasemos esas circunstancias, ¿verdad? Y eso era lo que a Ana le pasaba. Ana, después que se enojaba, ella entraba a una tristeza profunda, ¿verdad? Al punto de que dice de que después que ella se intercedía, dice que Penina le recalcaba todo el tiempo que era estéril. Y cuenta la historia, ¿verdad? Que Penina la atormentaba tanto, ¿verdad? Que Ana no se sentía ella digna, ¿verdad? Porque en aquel tiempo, dice la historia que en aquel tiempo una mujer estéril no era digna, ¿verdad? No era una mujer que la honraban, ¿verdad? La veían de menos porque no era fructífera, ¿verdad? Entonces, Ana vivía momentos de angustia, de depresión, ¿verdad? De ansiedad, de tal punto que no quería comer, ¿verdad? Porque el problema para ella era grande lo que a ella le pasaba, ¿verdad? Y eso lo podemos encontrar en el versículo 6, donde dice, y su rival la irritaba, le enojaba, la entristecía, porque Jehová no le había concedido hijos. ¿Cuántas mujeres en este tiempo estamos estériles? El punto de que en estos tiempos no somos estériles porque no damos hijos. Ustedes me pueden preguntar, ¿y de qué está hablando si usted tiene 2 hijos? Pero el punto que yo les quiero tocar es que nosotros somos estériles como Ana. ¿Por qué? Porque Dios nos ha regalado dones, porque Dios nos ha dado talentos, pero sin embargo no los usamos. Entonces somos estériles, porque tenemos al alcance esos talentos, esos dones, y no los ponemos en práctica. Entonces, Ana era escogida de Dios, porque era una mujer temerosa de Dios, pero Dios no le había dado no le había dado el privilegio de ser madre, no porque no se lo quisiera dar. Ella ahí lo tenía, el alcance, la bendición la tenía ya a la mano, pero no la había encontrado. No había podido encontrar el punto de ser madre. Y ahora les voy a explicar por qué. Vamos a ir entendiendo poco a poco. Dice de que ella llegaba al punto de no comer, ¿verdad? Y Elcana se dio cuenta de eso. Y Elcana le preguntó, mujer, ¿por qué?
¿por qué estás triste? ¿Por qué tu corazón está triste? ¿Por qué no comes? Pero ella lloraba tanto, ¿verdad? Porque no se sentía digna. Pero dice que Elcana la amaba. Elcana era un hombre que amaba tanto a Ana. Para él Penina era su mujer porque le había dado hijos, mas sin embargo no la amaba. Y entonces a él le preocupaba ver a Ana triste, ¿verdad? Y dice en el versículo 10 que ella se llenaba de amargura en el alma, ¿verdad? Y ella esa tarde vino y se fue al templo a llorar. Ella se fue a buscar la presencia del Espíritu de Dios. Dice de que cada año cuando subían a la casa de Jehová, ¿verdad? Era tradicional que Penina la atormentara tanto. Pero ahora le voy a explicar otro punto. A veces nosotros tenemos personas que se preocupan tanto por la vida de nosotros que nos atormentan, que nos irritan, que nos enojan. Pero no son ellas. Hay un propósito. Lo que no sabía Penina, que Dios la estaba usando. Y que Dios la estaba usando para bendecir a Ana. Y Penina no sabía. Penina actuaba como en la carne y ella su deleite era atormentar a Ana. Entonces, pero no sabía que era de bendición para Ana, ni Ana sabía que Penina era de bendición para ella. ¿Cuántas personas tenemos nosotros alrededor que nos atormentan, pero no sabemos que por causa de ellas podemos llegar a la bendición de Dios? ¿Por qué? Porque usted llega a un nivel donde usted toca fondo, donde tocamos fondo, y cuando tocamos fondo venimos a buscar a la persona que teníamos que haber buscado desde un principio, y venimos a los pies del Señor y nos volvemos vil y nos volvemos lo más vil que podemos ante la presencia del Señor. Y venimos y le ponemos nuestro dolor, lo que nosotros traemos, nuestra carga, lo ponemos a nuestro Señor. Y le dejamos ya nuestro problema a nuestro Señor. Pero el Señor ve su corazón. Amén. El Señor vio el corazón de Ana. Y llegó al punto exacto donde Jehová quería tener a Ana. Dice la palabra que Ana llegó al altar de Dios y le lloró. Para ella no fue un clamor, fue un gemir. Y me imagino yo, poniéndome en los zapatos de Ana, me imagino yo que ella llegó con un gran dolor y le decía al Señor: Señor, ¿por qué? ¿Por qué no me das el privilegio de ser madre? Señor, ¿por qué no me das ese deseo de ser madre? Pero vino ella, pero no vino así nomás a pedirle a Dios. Ella vino a hacer un pacto con Dios. Y dice que le dijo al Señor: si tú me das un hijo varón, yo te lo voy a entregar para tu servicio. Ojo, cuando nosotros hacemos un pacto con Dios, hay que cumplirlo. ¿Cuántas de nosotros le hemos pedido tantas peticiones a Dios y que cuando Dios nos cumple nuestras peticiones, nos olvidamos de lo que le prometimos? Nos olvidamos de que le teníamos que dar algo a cambio. No porque Él lo necesite, porque el Señor es el dueño del oro y la plata, sino que porque nosotros le dijimos. Pero sin embargo, Ana, cuando el Señor le dio a su hijo, le puso por nombre Samuel. Amén. Y vino ella y solo le dejó de amamentar.
Y ya cuando el niño ya no le dio de amamantar, se lo llevó al templo a entregárselo al sacerdote. Pero cuenta la historia que cuando ella estaba llorando, el sacerdote le dijo de que ella, cuando iba a dejar el vino, porque la tildó de borracha. Y él le dijo, no, Señor, no. Yo estaba pidiéndole al Señor, estoy una petición. Pero cuando ella regresa con el hijo, le dice al sacerdote, ¿te acuerdas de mí? Yo soy aquella mujer que vino a pedir. Yo soy aquella mujer que vino a postrarme. Hoy vengo a entregar a mi hijo al Señor. ¿Cuántos de nosotras tenemos dones y talentos que Dios nos ha regalado, pero no los ponemos al servicio de Dios? Miremoslo desde el punto de vista espiritual, que tenemos esos dones, esos talentos que no los hemos despertado, pero no le ponemos ese amor para poderle servir al Señor, si los dones y los talentos son de Dios. Pero Dios los da a nosotros para que nosotros los desarrollemos, para que nosotros se lo demos al servicio de Él. Amén. Me voy a poner como ejemplo yo. Cuando uno llega a los pies de Cristo, inmediatamente Dios le da un talento, le da un don. Yo he pasado 9 años siendo cristiana, entre comillas, pero les puedo decir que yo hasta el año pasado empecé a desarrollar mi don. Porque encontré mi llamado. Porque descubrí que mi deseo es llevar la palabra a las personas que no conocen de Dios. Lo descubrí y yo le dije al Señor, Señor, si tú me has dado esto, yo te lo voy a dar a ti. Amén. Porque yo no quiero ser estéril como Ana. Yo quiero ser fructífera, pero en lo espiritual. Amén. Porque cada vez que tú desarrollas un don, Dios te da 2, 3 dones más. Amén. Entonces, aquí habemos muchas personas que tenemos talentos y dones que los tenemos dormidos. Hay que despertarlos, hay que dárselos al Señor, hay que desarrollarlos. Amén. Mi hija tiene el talento de cantar, tiene el talento de ministrar, tiene el don del oír lo espiritual, como también Félix. Pero lo han sabido desarrollar y lo están desarrollando, y cada vez yo descubro que en lo espiritual van creciendo y van creciendo y van creciendo. Así tenemos que ser todas nosotras. Tenemos que desarrollar nuestro talento, tenemos que desarrollar nuestros dones. Pero ¿cómo lo vamos a desarrollar? Dándoselos a servicio a Dios, porque Dios nos va a dar el crecimiento espiritual. Amén. Entonces Ana, cuando llegó al punto, ¿verdad?, de que ella se acordó que ella le había prometido al Señor que si le daba un hijo se lo iba a dar al servicio de Él, y se lo dio. Dice, se levantó Ana y después imagínense cómo llegó. Después que había llegado al templo a llorar, a clamar, a gemir, Ana regresó despreocupada, porque ella le había dado su carga al Señor Todopoderoso. Y ella volvió tranquila, llegó a comer, llegó a relajarse, tranquila, porque ella confió de que su problema que ella tenía ya se lo había dado al Todopoderoso. Y dice que Ana, después de eso, ella no se olvidó de su hijo. Ella llegaba al templo cada cierto tiempo a dejarle ropa, a ver cómo estaba su hijo, ¿verdad? Ella estaba pendiente siempre de sus hijos. Entonces, ¿a qué me refiero yo? ¿Verdad? A que Ana no era estéril porque era una maldición. No. Ana era estéril
porque no había encontrado la manera de pedirle al Señor ser madre. Ahora, ¿por qué Penina era de bendición? Porque Penina, después que le enojaba, le entristecía, la irritaba, la llevó al punto donde Dios quería tener a Ana. ¿Verdad? ¿Cuántas peninas existen en la vida de nosotros que a veces nos atormenta y cuando llegamos al punto que ya sentimos explotar, venimos y nos hincamos y le decimos al Señor, Señor, apártanos a esa persona que nos está enojando? Si no es de bendición para mí, quítamela, quítamela. ¿Cuántas veces nosotros no le hemos pedido al Señor? Nosotros en lo humano no vemos que esa persona puede ser de bendición para nosotros. Penina iba a ser de bendición para Ana. ¿Por qué? Porque ella iba a ser el punto eje para que Ana descubriera cómo llegar a los pies del Señor. Amén. Entonces, cuando Ana llega a los pies del Señor y le pide, le clama por ser madre, Dios dijo, Ana, aquí estás como yo te quería tener. Hoy sí me estás buscando como yo te quería. Me estás buscando de corazón, me estás buscando humillada, me estás buscando en el punto exacto donde el Espíritu de Dios puede trabajar en ella. Entonces vino el Señor y no solo le regaló un hijo, no solo le regaló un hijo, porque le cumplió al Señor lo que le había prometido. El Señor la bendijo con más hijos. Amén. Entonces, allí es donde nosotros podemos ver que las bendiciones de Dios son tan grandes para nosotros que a veces en lo humano no podemos ver el alcance de lo que Dios tiene para nosotros. Y a veces nos conformamos con una bendición y a veces atrás hay tantas bendiciones que Dios tiene para nosotros, pero nos estancamos y ya nos quedamos paradas porque ya recibimos lo que queríamos. Entonces el Señor no quiere eso de sus hijas. El Señor quiere que nosotros nos humillemos, lo busquemos, ¿verdad? En espíritu y verdad. Dice la palabra que el Señor busca oradores en espíritu y verdad. Ahora podemos entender, el problema de Ana no era que era estéril. El problema de Ana no era ese. El problema de Ana era que no había encontrado cómo buscar y cómo encontrar el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero cuando lo encontró, se llenó de gozo, dice la palabra, y cumplió su promesa. Ahora la pregunta que nos vamos a hacer esta mañana, hermanas, es ¿qué tan importante es para nosotros el Espíritu Santo en nosotras? En mí. ¿Qué tan importante es el Espíritu Santo en mi persona? Yo puedo responder, para mí es lo más importante, porque cuando yo tengo el Espíritu Santo en mí, porque dice que somos templo y morada de Él, estamos llenas de gozo, no va a haber nada que nos atormente. Entonces, vamos a aprender de Ana, del lugar de pedirle al Señor que nos aparte a las peninas, vamos a pedirle al Señor que bendiga a esa penina. Porque ella no todo el tiempo es instrumento del diablo. Nosotros a veces decimos, ay, pero es que esa la usa el demonio para que me esté atormentando. Pero sin embargo, no todo el tiempo es por culpa del enemigo. A veces es un propósito que Dios tiene con nosotros, con esa persona. Porque esa persona la va a llevar al punto exacto donde Dios la quiere tener. Y eso era penina para Ana, ¿verdad? Dice de que ella la llevó a eso. Entonces, dice de que Ana se llenó tanto de gozo, ya cuando encontró la presencia de Dios, y comprendió Ana de que cumpliendo sus promesas, ella alcanzó más bendición de Dios,
¿verdad? Porque Dios le regaló más hijos, donde ella pudo, ya los demás hijos ya no se los entregó a Dios, ¿verdad? Porque ya eso ya era una bendición secundaria. Ella solo le había prometido a Dios por su primer hijo, que era Samuel. Y recordemos quién fue Samuel. Samuel fue un profeta grande, ¿verdad? Que el Señor lo usó para ir a ungir al rey David, ¿verdad? O sea, Samuel llegó a ser profeta usado por el Señor. Entonces, Ana fue bendecida porque en su vientre tuvo a un gran profeta, ¿verdad? Entonces, nosotros no sabemos a quién le vamos a dar luz. No sabemos los propósitos que ese bebé trae para la vida para la vida espiritual. Amén. Es como yo no sabía que mi hijo iba a ser lo que es ahora, o que Cristina iba a ser lo que es ahora. Amén. Y yo les contaba, yo creo que ya les aburro con esa historia, ¿va? Pero yo les cuento a ustedes que mi hijo fue profetizado. Pero yo era joven, de los 18 años, a mí se me olvidó la profecía que yo tenía de Félix. Ahora cuando yo veo a Félix, yo digo el Señor está cumpliendo. Y yo sé que sigue trabajando en la perfección de mi hijo. Porque no es eso lo que el Señor quiere de mi hijo, quiere mucho más. Entonces, nosotros tenemos que aprender a desarrollar nuestros dones y nuestros talentos. Y no nos guardemos nuestros talentos, no nos guardemos nuestros dones, sino que pongámoslos a trabajar para desarrollarlos. Porque después de ese talento vienen más bendiciones para nosotros. Amén. Entonces, el mensaje que yo quiero dar en esta mañana es que examinémonos y que busquemos qué tan importante es el Espíritu Santo en nosotros. Yo leía un mensaje en un libro y me gustó y se lo voy a compartir. Dice: prefiero ser un discípulo con la ropa mojada que se atrevió a enfrentar la tormenta, que un discípulo sentado en la barca con la ropa seca porque le tuvo miedo a la tormenta. Amén. Entonces, me gustó ese pensamiento, porque quiere decir de que nosotros tenemos que no tenerle miedo a lo que nos viene, sino que tenemos que buscar de Dios siempre, no importando que nos mojemos, porque Dios no nos va a dejar que como Pedro, ¿verdad? Que le dijo al Señor: Señor, si eres tú, ¿verdad? Déjame ir hacia ti. Vino el Señor y le dijo: ven. Pero ¿qué le pasó a Pedro? Pedro perdió el enfoque hacia el Señor y se hundió, ¿verdad? Entonces, eso no nos puede pasar a nosotros. Nosotros no podemos perder nuestro enfoque, que es nuestro Señor Jesucristo, porque si no nos va a pasar como Pedro y nos vamos a caer. Amén. Entonces, ese es el mensaje que yo les tenía para esta mañana. Así de que nos vamos a ir para las casitas reflexionando, ¿verdad?, sobre las peninas y sobre las sanas, y nos vamos a ir examinándonos y preguntándonos qué tan importante es el Espíritu Santo en nuestra vida. Amén. Bueno, Dios les bendiga. Amén.